que començaré jo. Moltes gràcies per venir aquí. Jo merament seré un apèndix històric i literari, faré el context, perquè aquí realment el protagonista és qui ha fet tota la feina de publicació d'aquest còmic. O sigui, us donaré aquí una mica de context i després passarem a ell, que és el que ha fet tot el treball. Us he repartit aquí, ho faré en castellà, així ell també m'entén. Os he repartido una periodización, no sé si sois expertos, pues así repasamos un poco, y si no, pues también nos introducimos un poco en lo que es el contexto de la historia de la China. También decir que para leer el cómic no hace falta tener ningún tipo de conocimiento, sino que básicamente es porque me han pedido que haga este contexto y así lo haremos. Juez Pao. Juez Pao vivió entre los años 999 y 1062 en el siglo X y durante la dinastía Song, que aquí tenéis en lo que es la periodización. Esta dinastía Song, si empezáis desde el principio, está hacia la segunda mitad de lo que es la línea cronológica, y en concreto vivió durante la dinastía Song meridional, la dinastía Song del norte, ¿vale? En esta dinastía Song, que se caracteriza porque el territorio estaba muy unificado. La historia de la China se caracteriza porque tiene ciclos de unificación del territorio, de desunificación del territorio, y en este momento pues tenemos este periodo en que el territorio está bastante unificado, siempre desde el punto de vista de lo que conocemos actualmente por lo que es la China. En este Song meridional, Song del norte, el poder estaba en manos del emperador, estaba en manos también de las clases terratenientes, de las clases que tenían la posesión de lo que son las tierras, y estas clases terratenientes lo que hacían era enviar a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, que eran las concubinas, que eran los eunucos, los enviaban en el ámbito, en el contexto de la corte, para que ejercieran su presión, su influencia sobre el emperador. Estas clases, eunucos y concubinas, eran esto, de la clase, habitualmente eran de clases terratenientes, o sea que tenían posesiones territoriales. Después también estaban en el ámbito de la corte y como trabajadores de lo que es el Estado, lo que son los funcionarios. Los funcionarios, que esto sí que habitualmente podían tener un origen que no tenía por qué ser expresamente de las clases terratenientes, de las clases más adineradas, sino que también tenían orígenes más de la clase trabajadora, de la clase más humilde. Esta gente más humilde lo que hacía principalmente era educar a sus hijos para que pudieran acceder al sistema de exámenes de lo que es la administración china, y así podían hacer carrera administrativa y acceder a los puestos del Estado. Aquí, en este funcionariado, es donde tenemos al juez Pao. Juez Pao, pues, accedió a lo que es a los oficios del Estado, al oficio del funcionariado, a través de los exámenes, ¿no? Porque su familia pudo permitirse lo que es financiar la educación de su hijo. ¿Quién era realmente el juez Pao? ¿No? ¿Cómo lo podríamos definir? Esto es muy difícil de saber exactamente cómo fue su vida, cómo fueron sus casos. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Porque justamente en la figura del juez Pao se ha mezclado mucho lo que son las fuentes históricas con las fuentes literarias. Y entonces separar lo que es el mito de la persona pues es muy difícil. Y es ya difícil en lo que son estos periodos, siglo XI, XII, ya es muy difícil. Bueno, en general en toda la historia, pero más en lo que es este tipo de personajes en que se construye este mito a lo largo de lo que es todo un contexto literario. Lo que es la vida del juez Pao, primero se transmite a través de fuentes orales, a través de la oralidad, a través de leyendas, a través de canciones que van circulando, y llega un momento que ya se pasan a estar sobre una superficie escrita. Primero se hacen manuscritos que también van circulando, y después estos manuscritos ya se transforman en formas impresas. Primero impresión a través de xilografía, luego en impresión de la imprenta de tipos móviles, y luego aquí pues ya va circulando y va creciendo, acrecentándose lo que es la figura, la vida y milagros de lo que es el juez Pao.
En síntesis, este personaje podríamos decir que ha pasado a la historia, ¿no? Este mito como el estándar de lo que es la imparcialidad en los juicios, ¿no? El estándar de la imparcialidad, y sobre todo se destaca mucho lo que es la ayuda que dio a lo que son las clases más humildes, ¿no? Esta ayuda que dio a las clases humildes, sobre todo en contra de lo que son los abusos de los otros funcionarios, en contra de los abusos y de la corrupción del poder, ¿no? O sea, en síntesis, esta sería la imagen que circula de él a través de esas fuentes orales, fuentes escritas, fuentes impresas, etc. Cuando se empieza a poner por escrito todo este corpus, ¿no? Que crea el mito de lo que es el juez Pau, se empieza a poner, a acrecentar lo que es el mito, la figura, en la dinastía Yuan, ¿vale? En esta dinastía que tenéis aquí en vuestra periodización, que está después de la dinastía Song. La Yuan transcurre entre los siglos XIII y XIV. Creo que no te he dado. No, ¿Seguro que ya te lo sabes? No, estaba un poco perdido, pero... En esta dinastía Yuan, el 10% de los relatos se dice que pertenecen a lo que es la figura del juez Pau, que es bastante, ¿no? En el conjunto de toda la producción escrita de este periodo, el 10% están dedicados a lo que es el juez Pau. En este periodo se caracteriza a nivel judicial porque tiene un sistema legal completamente caótico, porque tiene un sistema legal que no ejerce ningún tipo de asistencia a lo que son a las clases bajas, no protege a las clases bajas, y entonces, claro, a la gente, a los intelectuales de esta época, ¿por qué les interesa el juez Pau? Pues les interesa mucho porque pueden hablar a través del pasado del presente, ¿no? El pasado les va bien porque así hacen referencia implícita a nombres y casos de su presente, pero no hacen referencia explícita, y así pues pasan la censura del momento, ¿no? Y utilizan este uso del pasado para denunciar los nombres y los casos que vivían en el presente. Es aquí, durante esta dinastía Yuan, cuando por lo tanto, digamos que se establece lo que es este género dramático de los casos judiciales, ¿no? que recibe este nombre. Es aquí también en la dinastía Yuan cuando se fija por escrito lo que es el sobrenombre que recibe el juez Pau, que es este sobrenombre que es del cielo azul y limpio, ¿no? El cielo azul y limpio es el sobrenombre que recibe el juez Pau, en el sentido de que él es la esperanza china en una justicia limpia, en una justicia justa, clara, compasiva, ¿no? Una justicia sobre todo dirigida a lo que es la gente común, ¿no? Y aquí se fija lo que sería esta idea. Durante la dinastía Yuan, principalmente los textos que se relacionan con ese juez Pau están vinculados con el teatro, con la ópera, con el teatro operístico, o sea, son textos cantados y acompañados por música, por cítara, por laúd, lo que sea, y entonces pues se transmite lo que es esta idea, la imagen de este seudónimo a través de esta ópera. En esta ópera podríamos decir que... Bueno, voy a decir 3 o 4 puntos que caracterizan lo que es estas óperas. En primer lugar, lo que posibilita el uso del juez Pau es transmitir este modelo de rectitud funcionarial, que sobre todo les sirve a ellos, lo que he dicho, ¿no? Les sirve a ellos para criticar a sus coetáneos, a los jueces coetáneos, contemporáneos, a estos funcionarios corruptos que lo que hacen justamente es subvertir el orden moral que se han comprometido a respetar y que no lo respetan, ¿no? Y el juez Pau les sirve a favor de esto. El juez Pau también les sirve para dar un modelo de lo que es la sabiduría, porque el juez Pau es un modelo de sabiduría, es un juez, una persona que se retrata como una persona que descubre todos los engaños, todos los ingenios que hacen los corruptos. Por eso, desde el punto de vista europeo, muchas veces se ha descrito el
juez Pao como el Sherlock Holmes, ¿no? de la época de la China. Sería esta relación, este modelo de sabiduría, ¿no? Y que deshace los entuertos más ingeniosos que hacen los malvados. Luego también les interesa a la dinastía Yuan transmitir lo que es la figura del juez Pao justamente por esta imagen que hace él de defensa de lo que son las clases más bajas, y por eso desde el punto de vista europeo muchas veces se ha asimilado también a personajes como Robin Hood. Son imágenes para que tengamos claro cómo se va retratando, ¿no? la figura del juez Pao. Y también interesaba mucho a la dinastía Yuan en estas óperas retratar lo que es el placer de ver cómo se castigaba a los malos, a los malvados, a los corruptos, ¿no? El placer de ver cómo se ejercían este ajuste de cuentas, cómo se castigaba, cómo se ejercía el castigo. Por lo tanto, en esta dinastía, en estas óperas, ya se establece lo que es toda la estructura literaria, que si leéis el cómic ya podréis identificar esta estructura literaria en que primero tenemos lo que es la exposición del crimen en sí. Normalmente ya se sabe quiénes son los culpables, no en todos los casos, pero normalmente desde el principio ya sabemos quiénes son los culpables. Luego, en segundo lugar, se traslada lo que es este crimen en lo que es la sala del juicio, y aquí el juez tiene una participación muy activa en la resolución del caso, y en cuarto lugar ya se pasa a castigar al que es el culpable, ¿no? Recreándose en este castigo de los culpables que decía. Durante la dinastía Yuan también hay otras obras que también utilizan este pasado para criticar cosas del presente. No sé si para que os situéis, por ejemplo, es cuando se escribe la obra Otoño en el Palacio de los Han, que también explica la vida y milagros de una concubina del emperador, que es una concubina del siglo XIII antes de nuestra era. O sea, se escribe, se nos pone en contexto esta obra en el pasado para también explicar cosas del presente, porque la vida de esta concubina principalmente lo que hace es luchar contra los bárbaros en el sentido de los no sinizados, de los no chinos, y pues explica. Este pasado también sirve para explicar el presente. Luego, avanzando a la época, otro punto clave de la construcción de lo que es la imagen del juez Pao es la dinastía Ming. En esta dinastía es muy significativo, los restos que se han encontrado sobre las obras dedicadas al juez Pao. Se encontraron básicamente en una tumba de un funcionario real, que se hizo enterrar con toda la colección dedicada al juez Pao, con una colección de baladas para narrar y para cantar. Pues él se hizo enterrar, era como un fan de las historias del juez Pao, y se hizo enterrar con estas obras impresas en el siglo XV. Eran una colección de obras impresas entre 1465 y 1488, y es muy significativo, ¿no?, el descubrimiento de esta tumba, porque tenemos toda la colección completa en muy buen estado, porque se conservó dentro de la tumba, y por tanto podemos también interpretar muchas cosas de lo que son estas obras, que a diferencia de la ópera, aquí son obras escritas en prosa, que combinan a la prosa, que combinan con el verso. Y aquí lo que evoluciona también respecto a la dinastía Yuan es que aquí ya tenemos también lo que es toda la configuración de la vida del juez Pao. Si en la dinastía Yuan tenemos básicamente lo que son la resolución de algunos casos, aquí ya tenemos todo lo que es la creación de la mitología de su vida, desde su nacimiento hasta su infancia, la relación con sus padres, a lo alucinados y contentos que estaban sus padres con la inteligencia de su hijo, a todo proceso de estudios del juez Pao, de acceso a los exámenes, de acceso a la administración, y también tenemos la resolución de los casos. Por lo tanto, a través del tiempo, ¿no?, a través de esta dinastía Ming, ya tenemos pues la elaboración de lo que es más la figura completa de toda su vida. También aquí, en la dinastía Ming, este pasado sirve para narrar, para denunciar cosas de su presente, cosas del sistema judicial del presente. Para que nos también pongamos un poco en contexto, en esta dinastía Ming, obras que seguro que conocéis. Esta dinastía Ming es cuando se publica en 1522 lo que es el Romance de los Tres Reinos. Este Romance de los Tres Reinos, que también mira al pasado, el Romance de los Tres Reinos de la dinastía Ming, mira al pasado de
tenéis que ir en vuestra periodización a la época de los Tres Reinos. Aquí pone el periodo de los Tres Reinos hacia el año 300 de nuestra era, de la era común. Pues aquí, el romance de los Tres Reinos se sitúa en este periodo, final de la dinastía Han, principio de los Tres Reinos, explica también la vida y el valor de un general del ejército, de Cao Cao, y que es una novela también que seguro que sí que conocéis, porque ha generado muchas series, muchas películas, cómics, videojuegos, y también es muy interesante esta novela porque como muchas que hay en este periodo Ming, como Hues Pao mismo, porque es muy interesante, porque las adaptaciones que se han hecho nos explican mucho de cómo es cada país. Es una obra china que se ha adaptado a lo que es videojuegos japoneses, entonces nos explica cosas del contexto chino, cosas del contexto de la adaptación que se ha hecho en Japón, y nos habla de los dos contextos. También de esta época es otra obra que es a la orilla del agua, es que estoy traduciendo del catalán, a la orilla del agua, que esta es una obra, Dinastía Ming, recuerdo, que se basa también en el teatro de la dinastía Yuan, o sea, va hacia atrás, y en el teatro de la dinastía Yuan es una obra ambientada en la dinastía Song, y también sirve para denunciar lo que son las corruptelas del gobierno durante la dinastía Ming. O sea, es un proceso muy similar a lo que es la figura en sí del Hues Pao, una obra de Ming basada en teatro de Yuan y que contextualizada en lo que es Song. Y de esta época también una obra que seguro que conocéis, que es Viaje al Oeste, de 1592, publicado. Bueno, de todas se discute si realmente son de la época, pero la publicación más o menos se acepta que es de estos años, siglo XVI. El Viaje al Oeste nos narra el viaje de este monje que va hacia la India, acompañado de personajes protectores, entre los cuales está el Rey Mono, que es el inspirador de lo que es Son Goku, que es también una mirada al pasado, siglo VIII en este caso, en este viaje hacia el oeste, hacia la India, para buscar material sobre el budismo y adaptarlo, traducirlo y estudiarlo en el contexto chino. Viaje al oeste que también ha generado muchísima adaptación en el cómic, en series, en videojuegos. Bueno, ya seguro que lo conocéis. Y esto, por lo tanto, sería estos dos momentos básicos de lo que es la adaptación de lo que es el Hues Pao. Adaptaciones, esto, tenemos que quedarnos con esta imagen, que principalmente sirven para utilizar este pasado, para criticar, ¿no?, lo que sería este presente. También sirven mucho estas adaptaciones de Hues Pao para revisar lo que es la idea de ley y de justicia en el contexto chino. Esta idea de ley y de justicia en el contexto chino se configura básicamente, otra vez la periodización, se configura en el periodo que tenéis aquí, que pone el Zhou oriental, antes de la era comuna. Si empezáis por el principio, aquí está más cerca de la prehistoria, tenéis culturas neolíticas, la dinastía Shang, Zhou occidental, luego tenéis los Zhou oriental. Pues aquí se configura lo que es esta idea de ley y de sistema judicial a través de una corriente de pensamiento que es el leguismo. El leguismo es una corriente de pensamiento que se configura en esta época conjuntamente, a veces con coincidencias, a veces con divergencias, respecto a otras líneas de pensamiento que seguro conocéis, como confucianismo, ¿no? Estamos aquí en el Instituto Confucio, con las líneas de confucianismo, con el taoísmo, con el moísmo, con la escuela de Yin y el Yang, etcétera, etcétera. Este leguismo que se construye en esta época es esta reflexión, ¿no?, en general, en distintos niveles, de lo que son las leyes, de para qué sirven las leyes, para qué sirve la justicia, etcétera, etcétera. Es un sistema de pensamiento más, ya digo, como confucianismo, taoísmo, etcétera, etcétera, y es un sistema también
aparte del pensamiento, es un sistema moral, ya que nos dice o nos guía hacia la rectitud. Es un sistema también ético, nos diferencia lo que es el bien del mal. Es un sistema, sobre todo, también de control social, ¿no? El sistema de leyes, el sistema judicial, lo que hace es controlar a la gente. Esta moral, esta ética que dictan las leyes, para lo que sirven básicamente es para establecer la relación que tienen que tener los individuos respecto a los otros y los individuos respecto al poder. Si tú tienes un sistema legal muy estructurado, muy fijado, escrito, que todo el mundo sepa leerlo, que todo el mundo lo entienda, muy claro, pues tú tienes a esta gente muy controlada, ¿no? El sistema legal, en definitiva, sirve para controlar a la gente, sirve sobre todo al poder, le sirve para evitar revoluciones, sublevaciones, revueltas, levantamientos en contra de este poder. Por lo tanto, este sistema legal es muy importante también para lo que es el pensamiento chino. Este sistema legal se aplica tajantemente en la dinastía que tenéis aquí, que sigue a los Zhou orientales, se aplica tajantemente en la dinastía Qin, esta dinastía efímera que vive entre el 221, tenéis aquí el 206, básicamente vive lo que vive el primer emperador, es la época que tenéis referencias muy claras, que es la época en que se construye la tumba del primer emperador, de los guerreros de terracota, donde se situarían en esta época. El emperador Qin lo que tiene que decidir cuando accede al poder, digamos, es qué tipo de aplicación, qué tipo de pensamiento escojo, ¿no? Y él escogió lo que es el leguismo, este sistema de Estado basado en las leyes, y era un sistema basado absolutamente en las leyes, era un sistema inquisitorial, vaya, que era el fundamento de su poder. Después de esta dinastía Qin, las leyes van adaptándose a cada contexto, cada dinastía, digamos, que tiene sus propias leyes, su propio sistema legal. Y aquí también nos interesa este tema de que las leyes vayan cambiando. ¿Por qué? Porque en las reproducciones, en las historias que se cuentan del juez Pao, el juez Pao, ¿qué hace? El juez Pao, en muchas ocasiones, lo que hace es que aplica las leyes que él considera más justas, independientemente de las leyes que están en su propio contexto histórico. ¿Esto qué nos dice? Pues que si la dinastía, cuando los intelectuales de la dinastía Yuan explican los casos del juez Pao, explican la historia de un señor que dice, bueno, este tipo de sistema, estas leyes, este sistema judicial, pues a mí no me gusta mucho cómo está, no me gusta mucho. Juez Pao lo dice para su época, para la época Song, pero cuando lo dice, lo reproduce un intelectual de la dinastía Yuan, nosotros tenemos que entender que el intelectual Yuan está diciendo, pues bueno, esta ley de la dinastía Yuan no está muy bien, sino que podemos aplicar otra ley que sea más justa, ¿no? Igual que hace el juez Pao en su contexto Song. Es interesante esta idea, o sea, la idea sería que el juez Pao lo que hace es adapta más la justicia tradicional que él considera justa, pasando o antes que las leyes contemporáneas que pueden ser corruptas, ¿no? Y muchas veces lo que hace el juez Pao es adaptar lo que son las leyes tradicionales confucianas, ¿vale? Porque si leéis el cómic también podréis encontrar mucho de esta tradición, de esta defensa de lo que sería la tradición confuciana, ¿vale? Confucio está muy presente aquí, el pensamiento de Confucio está muy presente en Pao, en las adaptaciones de la vida de Pao. Está muy presente, por ejemplo, lo que sería la idea de la piedad filial de Confucio, está muy presente lo que es la idea de la importancia del pasado, ¿no? Esta idea de que en el pasado se encuentran las recetas de nuestro presente y nuestro futuro.
Está muy presente también la idea confuciana de la importancia de la educación. El juez Pao mismo lo que hace es salir, digamos, de su propia clase trabajadora para escalar y para hacer justicia en el mundo a través de la educación que le han pagado sus padres, la educación que le ha permitido acceder al sistema de los exámenes. Por tanto, está la idea esta de la importancia de la educación confuciana. Está muy presente también la idea de la importancia de conocer las leyes para ser justo. O sea, no es solo que el juez tenga que conocer las leyes, sino que todo el mundo tiene que conocer las leyes para saber lo que es el sentido de la justicia, para entender lo que tienen que hacer los otros en relación a uno mismo y los otros en relación a su vida familiar, a sus vecinos, etcétera, etcétera. Y también está muy presente lo que es la idea confuciana de que quien imparte justicia está civilizando. Y en el contexto chino, quien civiliza es quien siniza, quien hace chino. O sea, la idea esta es de civilización igual a sinizar, es decir, civilizar es hacerse chino. ¿Y hacerse chino qué es? Hacerse chino es conocer lo que es todas las cosas que configuran la identidad china. La identidad china que se configura si tú sabes lo que son los clásicos chinos, los clásicos de la literatura china, si tú sabes lo que son las leyes chinas, esto ya te hace chino y te saca de la barbarie. Esta idea de civilizar igual a sinizar, y es civilizar igual a hacerte chino. Y esto está también muy presente aquí, ¿no? Esta identidad china que tenemos aquí en los relatos del juez Pao. He pasado de mis diapositivas. Bueno, aquí tenéis una representación de lo que sería la ópera de la dinastía Yuan. Y luego estos son diferentes adaptaciones de lo que serían estas obras literarias, porque después de Yuan, después de Ming, lo que es el mito del juez Pao va creciendo. Esto sería quizás de las últimas muestras que tenemos de este aumento de lo que es la creación del mito de lo que sería el juez Pao. También tenemos otros dentro más de lo que sería la cultura popular, esta adaptación en película de los que es el juez Pao, en que el juez Pao aquí tendría poderes de lanzar rayos láser a través de una figura, de una luna, media luna que tiene aquí en la frente, de una marca de nacimiento. O sea, esta adaptación, ¿no?, que va evolucionando a lo largo del tiempo. Pero bueno, vuelvo al principio, ¿no?, lo que decía, que esto es solamente una aproximación histórica, una aproximación literaria de lo que es el juez Pao, pero que sin saber nada de esto también podéis disfrutar de lo que es este cómic, que tiene también mucha historia dentro de sí, mucha historia de literatura, mucha historia del pensamiento, mucha historia del arte también, y que por lo tanto seguro que os gustará mucho. Y bueno, hasta aquí esta introducción y ahora vamos a lo que es importante, que es saber por qué el editor ha llegado a este libro y cómo ha sido su proceso. Por lo tanto, te paso la palabra. Es el turno de preguntas ya, porque yo tengo varias y qué interesante. No, ahora tú. Bueno, ahora yo. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto Confucio, a la Fundación de Barcelona, a Casa Asia, a ti, María Antonia, por hacer esta presentación fabulosa del personaje Juez Pao. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Hay tanta oferta, ¿verdad?, cultural, y tan poquito tiempo, y vamos tan justos de tiempo en todo, que muchísimas gracias por estar aquí. Y creo que ha merecido la pena, ¿no? Ha sido fascinante, yo he aprendido mucho y tengo preguntas, ¿eh? Si no te escapas hasta... mi labor como editor es sacar el mejor libro posible y que sea un producto digno, que os queráis llevar a casa y conservarlo. Creo que en este caso lo hemos conseguido. Es una serie de 6 volúmenes, escrito por Patrick Marty,
que es un guionista de televisión, de cine francés, y que creo que ha captado muy bien el espíritu del juez Bao, y además más basado en esta caracterización que nos ha dado histórica María. La verdad es que ahora que lo voy a volver a releer, y lo voy a leer de otra forma, ¿no? Con otro ángulo. Y luego el Nie Chongri, que es de origen indio, pero que es de la zona del norte de la India, de Assam. Es una región india muy cercana con el Tíbet, que es un pintor profesional, pero que en su momento la editora francesa original, que se llama Fey, que es una ciudadana china residente en Francia, se puso en contacto con Chongri. Yo conocí a Fey en un festival de cómic que hay muy famoso en Angoulême hace mucho tiempo, y me contó esta historia, ¿no? Que se había puesto en contacto con este pintor, que era conocido suyo, y le planteó: oye, ¿por qué no hacemos una serie de novelas gráficas de historias sobre un personaje mítico, Juez Bao? Juez Bao, para las generaciones presentes, sigue siendo un personaje muy presente. Yo tengo un muy buen amigo, segunda generación, es hispano-chino, tiene 27 años, y cuando se enteró que iba a publicar Juez Bao, me dijo: ¡wow! ¡Qué maravilla! Se lo voy a decir a todos mis amigos. Y te vamos a comprar el libro, por cierto, fantástico, para un editor. Me llama mucho la atención este tipo de personajes que pasan los siglos y permanecen. Y de hecho, yo tendría una pregunta para ti, María Ángeles, lo siento. ¿Se ha divinizado este personaje de alguna manera? Porque sabéis que en la cultura china, lo poquito que sé, aunque he vivido por ahí, hay determinadas personas que cuando llegan a un nivel de excelencia en su ramo, se le diviniza, ¿no? Entonces, él como mito digamos, de la justicia y demás, se le ha divinizado. Sí. De hecho, de aquí, muy bien. De hecho, de aquí vienen también estas adaptaciones en las que tiene poderes sobrenaturales, porque claro, y llega a impartir no solo justicia en la tierra, sino también en el cielo, ¿no? En todos los niveles celestiales. Y entonces probablemente le encontraremos en algún templo chino, seguramente alguna figura de Juez Bao, y se le podrá hacer una ofrenda. Esto es interesante. Cuando vuelva a China, Malasia y demás, voy a ir a los templos chinos preguntando esto. ¿Qué más os cuento de Juez Bao? La verdad, mi primera aproximación fue hace 12 años. Vivía en Kuala Lumpur, en Malasia, que es un país muy interesante, luego hablaré un poquito de ello, y un amigo malasio de origen chino. En Malasia hay una comunidad muy diversa de gentes de todos los orígenes, porque sabéis que Malasia ha sido un centro de comercio, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y me dijo este amigo malasio de origen chino: oye, ¿tú conoces los cómics que hay sobre Juez Bao? Yo soy un grandísimo aficionado a los cómics. Dije: no lo conozco. Y me dijo: pues hay un francés, un Orang Puteh. Orang Puteh en malayo significa hombre blanco. Orang, hombre, Puteh, blanco. Orangután, el hombre de la selva. Orang Után, de la selva, ¿no? Pues hay un Orang Puteh francés que está haciendo algo que me está gustando mucho. Deberías leerlo. Lo leí, me gustó muchísimo, y dije: bueno, pues algún día a lo mejor, no sé, lo saco, lo edito. Por aquel entonces no tenía una editorial. Siempre quise tener una editorial, y lo hice cuando regresé a España, de pasar muchos años por ahí, dando vueltas. La verdad es que la edición, vosotros lo tenéis que juzgar. Yo estoy muy orgulloso, son 6 volúmenes. El siguiente lo tenéis en 2 semanas, perdón, este es un inciso comercial, para que vayáis a las librerías y se lo digáis a todo el mundo. A partir de este año vamos a dar un giro en nuestra línea editorial, y me gustaría enseñaros un vídeo promocional. Pues os voy a enseñar un vídeo promocional que lo lanzamos ya,
porque Amok Ediciones hasta ahora ha estado publicando novelas gráficas del sudeste asiático. Por cierto, allí tenéis muchas novelas gráficas de Vietnam. Nadie ha publicado una novela gráfica originaria de Vietnam. Sí, de origen norteamericano-vietnamita, pero no, es muy buena. Holy Dragon, Cómic Malasio, Kampung Boy, Tamboy. Si os gustan los relatos de la infancia, si os gustó, no sé, El Camino, por ejemplo, de Miguel Delibes, seguramente os gustará este cómic. Pero este año nos relanzamos después del dichoso COVID y vamos a publicar narrativa contemporánea de toda esa zona de Asia, del sudeste asiático. Y creo que va a ser una sorpresa. Dentro de algún tiempo vais a ser los suertudos que vais a estar en la primera presentación de lo que es la nueva línea editorial de Amok Ediciones, y vais a conocer antes que cualquier otro a escritores como Bali Kaur Jaswal, Jeremy Tiang, Shamini Flint. Estoy casi seguro y puedo apostar con vosotros que en 2 años van a estar sonando en los medios, y vosotros estaréis antes que nadie. Pues aquí va, a ver si os gusta. ¿Os ha gustado? Sí, menos mal, porque como me digáis que no, en fin, nos pegamos un tiro. Los nuevos libros que tratan de temas universales, pero con esas miradas únicas de los escritores de Malasia, Singapur, Brunei, Indonesia, Tailandia, Vietnam. Vais a encontrar en ellos lo que se encuentra en un buen libro, ¿no? en un libro sólido, en una narrativa sólida, que son temas universales. En cualquier libro, aunque, por ejemplo, ¿verdad? Lo voy a poner de nuevo porque veréis, ups, aquí nos quedamos, ¿vale? En las mejores librerías en junio, bueno, salen ahora a finales de mayo, aunque veáis a estos señores con turbantes que son sikhs, pero realmente os vais a ver reflejados de alguna manera en las historias que van a contar, ¿no? Por ejemplo, el legado de Bali Kaur Jaswal, que es una escritora que va a dar mucho que hablar. De hecho ya la ha fichado Penguin, por ejemplo. Encontraréis esa lucha entre los valores tradicionales y las sociedades modernas en el marco de una ciudad-estado tan interesante, y donde se está haciendo un experimento social, donde se aplican, por cierto, los valores confucianos de una manera tremenda, y donde los personajes de esta novela, pues la verdad es que no lo pasan muy bien, luchando con ese proceso acelerado de modernización y cómo adaptar su identidad de género, su identidad como personas, ¿no? Es un libro lleno de fuerza y creo que os gustará. Juez Baba es el segundo volumen, que sale en 2 semanas, continúa las buenas historias del Sherlock Holmes chino y creo que va mejorando. Y un peculiar asesinato malayo de Shamini Flint es nuestro detective Poirot. Si os gusta Poirot, os gustará el inspector Sikh, que se llama así. Es un antidetective. Ahora que se llevan tanto los anti, ¿no?, de construir a los personajes, pero realmente es un personaje muy sólido, lleno de bonomía y de buen humor. Todos estos libros con una traducción, una corrección. El equipo que hemos formado es excelente, gente que ha trabajado en Siruela. Con esto lo que os quiero contar es que el valor literario es muy importante, y le queremos dar ese valor, para que lo podáis apreciar. Aparte de ser libros muy entretenidos, ¿no?
¿Qué más os cuento? Veréis que es muy llamativa el diseño de las portadas, nos reconoceréis por este semicírculo. Cualquier libro que veáis con el semicírculo, esperemos que en un futuro sea una señal de garantía, un sello de garantía. Esa es nuestra vocación, ¿no? ¿Y qué más cosas os cuento? Pues no mucho más. Yo tengo mis preguntas listas para ti. Yo también, para ti. Ah, pues vaya, venga, empecemos. Empezó, como decía Pip. Sí. Nadie sabrá quién es Pip, ¿no? Porque yo soy el único. Bueno, sí, alguno más mayor que yo. No también. ¿Tú sabes quién era Pip? ¿Típico? Sí. Sí. Ah, vale. Claro. Empezó entonces. ¿Y el vaso de agua? ¿Sabéis lo del vaso de agua? No. No, pues luego ponéis el vídeo que es genial. ¿Cómo servir un vaso de agua en francés? Es una genialidad. Bueno, perdón. Y también destacar, ya que decías cosas del diseño, la calidad del dibujo que tenemos. Es que es un pintor maravilloso. Sí, sí. Y el dibujo es una preciosidad. En el próximo año, en el 23 o en el 24, todavía no está en calendario, vamos a editar una novela gráfica, una historia biográfica de este señor durante la Revolución Cultural. Te deja asombrado del grado de alienación al que se puede llegar en determinadas situaciones. La verdad es que es un libro maravilloso y bueno, los dibujos son increíbles, sí, ¿no? Es también muy... Bueno, hay mucha historia del arte dentro de lo que es el dibujo que ha adoptado él. Sí. Y muy cinematográfico también. Claro. Es que un buen cómic debe conjugar una buena narrativa con un buen lenguaje cinematográfico, ¿no? Ese plano secuencia que tiene que entenderse. Y que tiene, claro, realmente hacer un cómic es muy complicado y hacerlo bien muchísimo más, ¿no? Por eso, con perdón, no hay tantos. Porque claro, la historia tiene que enganchar, los diálogos, los textos tienen que ser buenos, pero es que luego la narración de lo que está ocurriendo tiene que estar bien hecho. Todo el mundo, hay mucha gente que sabe dibujar, pero no hay tanta gente que sepa narrar. En fin, vivimos tiempos en los que, ¿no?, mucha gente, pues todos nos consideramos que podemos hacer fotos y podemos escribir y demás, pero realmente no es así. No todo el mundo puede hacer también buenas novelas gráficas o buenos libros, es mi opinión. En fin. Y ¿tenéis preguntas? Y este es el momento de, por favor, que a mí no me pillen, ¿no? Estábamos en el colegio, en el aula, y nos metemos debajo de la mesa. A ver, pregunta. No, que ho ha explicat molt bé tot. Clar, sí. Preguntes perquè ho ha explicat molt bé. Sí, yo tengo una. Bueno, se le ha comparado con Sherlock Holmes al juez Poe. En el caso de Sherlock Holmes hay una contraparte que es Moriarty. ¿Hay alguna en el juez Poe? En esto, hasta ahora no. Que yo sepa, no. Pero sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que hay personajes, hay un dramatis personae al principio de todos los libros que te explican el rol que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y hay un personaje que a mí me agrada mucho, que es... a ver, un segundo. Zhang Zhao, sí, es Zhang Zhao, que es como... es el brazo ejecutor de la ley. Es el activo, además el que le pone un poco un punto de aventura, ¿no? Porque realmente el juez Bao en sí solo, con esa sobriedad que tiene, podría ser muy aburrido, ¿no? Entonces hay otros personajes que le dotan a él y a su entorno de mucha más frescura, ¿no?, en el relato. Y Moriarty, me lo apunto para... si lo encuentro te lo... a lo mejor está en el volumen 5, no me lo he leído, no lo sé, pero sí, debería haber, sí. Quería deciros que por favor no os olvidéis de llevaros vuestro catálogo. Este es el catálogo de nuestras publicaciones de este año, ¿vale? Hemos hecho un catálogo un poco diferente. Queremos considerar que este catálogo no lo queréis
tirar a la calle, es decir, lo cogéis y lo tiráis, ¿no? Como otra cosa más, que vais a querer conservarlo. Es un librito de 74 páginas, están muy trabajados, con dibujos maravillosos de varios artistas espectaculares y con pinceladas de lo que vais a encontrar en nuestros libros. Ahora mismo hay tanta oferta de libros de todo tipo que creemos que, oye, uno tiene cierto derecho a saber dónde se va a embarcar, ¿no? Más si vais a pagar, no sé, 20 euros, por ejemplo, ¿no? Pues con esto os estamos dando algunas pistas. Si no os gusta lo que hay por aquí, pues a lo mejor no os interesan los libros, pero lo dudo, sinceramente. No os olvidéis, que están allí. Aparte de las novelas gráficas estupendas que os van a gustar. Sí. Una pregunta. Sí. En literatura, en este tipo de episodios de abogados, de jueces, detectives, etc., seguro que te ha llegado y lo conoces, una recreación de un holandés, del juez Dee del siglo XVIII. Sí, sí. ¿Tenéis pensado o lo estáis trabajando en ello? Porque yo no conozco ninguna traducción al español. No, pero mira, ahora mismo me lo apunto. Porque Gracias. Es entretenidísimo. Ah, sí, encima. Madre mía. Es muy recomendable. Lo que Pues... pasa es que no conozco ninguna versión gráfica, pero la versión Di. que corre en novela convencional, la verdad es que es recomendable. Hay una rama dentro de la literatura, sobre todo anglosajona, que a mí me gusta mucho. Agatha Christie es una de las mayores, ¿no? Pero otros autores también, Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? En el que tratan la naturaleza humana desde, pues eso, la resolución de unos casos, ¿no? De asesinatos, misterios y demás, y ha dado lugar a grandes obras de literatura. Nosotros vamos a publicar varios libros de este estilo, por ejemplo el del inspector Sikh, el de un peculiar asesinato malayo. Este inspector va resolviendo entuertos y asesinatos y misterios y demás con mucho humor, por cierto, en distintos países, en Indonesia, en Bali, en Malasia, en Inglaterra, que es donde peor lo pasa, por cierto, por el mal tiempo y demás. Y detrás de todo aquello te va contando la realidad de estos países, ¿no? Y a qué se enfrentan estas sociedades. Pero lo hace de una manera ligera, aparentemente, pero cuando lo cierras dices, anda, mira, lo que he aprendido de Bali, por ejemplo, ¿no? O el pozo que me ha dejado esta historia. Sí, sí. A mí ese tipo de literatura a mí me gusta mucho. Por ejemplo, Somerset Maugham era un grandísimo escritor británico. A mí me hace mucha gracia porque muchos de sus relatos parece que está tratando una noticia de Lola, ¿no? Dos personas se enamoran en un crucero, pero al terminar el relato realmente te ha hablado de la servidumbre humana, de la condición, ¿no? del ser humano. Nosotros vamos, una parte de nuestros libros van por ahí, por ese literatura que no es Heidegger, pero que al final son libros muy sólidos y que te hablan de eso, de temas universales, ¿no? Porque al final un buen libro da lo mismo que te lo escriba un señor de Borneo que un señor de Barcelona, ¿no? Una señora. Te tiene que dejar algún tipo de pozo, de aprendizaje, porque al final, ¿por qué leemos? ¿No? Pues por lo menos yo leo para conocerme un poquito mejor a mí mismo. Y en cada libro y en cada pincelada de algo que me llama la atención voy, no sé, completando como un mosaico, ¿no? Eso es lo que ocurre. Pero yo quiero preguntar. Tú eres abogado, ¿no? Nadie es perfecto, como decía. Sí, no, sí, no, pero no, nunca me dediqué, gracias a Dios, nunca me dediqué al derecho. Lo que es sí. Sí, pero mi criterio de justicia sería demasiado flexible. Nada que ver con el confucianismo, absolutamente nada. Y cada vez que soy más mayor me da casi todo lo mismo. Así que peor. En fin, pero yo te quería preguntar cosas de... Pues, ¿no? Bueno. Sí. ¿Preguntas? Yo quería preguntar, bueno, decir que me ha gustado mucho el Juez Pau porque uno de los clásicos temas que habla también, lo único que he leído, vale,
es que también habla de un tema clásico que es vivir en la ciudad y la gestión de la ciudad. Y esto lo encontré súper actual porque se encuentra en las mismas disyuntivas que nos encontramos hoy día, ¿no? Alta densidad, el barrio tal, el barrio degradado, el barrio... Y esto es gestión de la ciudad, ya no es la vida rural, que yo no sé si los siguientes capítulos irán por vida rural, pero a mí me ha interesado mucho y querías confirmar, ¿has dicho que esto estaría ambientado en el año 300 o en el 900? No, eso era otra novela. ¿En qué año, por ejemplo, podrías situarlo? Que no me acuerdo. Eso es Dinastía Song. Sí, entonces... Del juez Pau. Sí, aquí él vivió entre el siglo X y XI. 10 y 11, vale. Pero en cualquier caso es ultra civilizado para lo que entonces empezaba la Baja Edad Media aquí y tal, que estábamos, pues habíamos ido pues abajo, ¿no? Y entonces el tema es universal, la gestión de la ciudad es muy bueno, muy actual, y me gusta del juez Bao que trabaja en equipo, que esto lo decías. Sí. Que trabaja en equipo, que en el caso de esta orientación de este cómic, a lo mejor hay otras versiones que lo hacen los de los rayos y tal, pero esta, no sé si es del guionista o la propia historia, que él solo, como hay cosas que se hacen que él no puede hacer, ¿no? Pues tiene estos personajes o es esto un poco el Batman y Robin o cosas de estas, ¿no? Bueno, que no va solo. Me encanta la perspectiva esta de Elena, es que es arquitecta y entonces ve, claro, cosas, lo de la gestión de la ciudad. Bueno, y la perversión de la gestión de la ciudad. Claro. Y todo esto es lo que está en este concretamente. Y por ejemplo, en el segundo tomo hay un caso clarísimo y fragante de oligopolio. Ajá. De cómo se unen distintos empresarios, digamos, para condicionar precios y tal. Temas. Conductas, sí. Entonces, el juez Bao se convierte en una fuerza anti-oligopólica. Y luego la pregunta sería, ¿cómo cae el juez Bao en la China actual, pues, en la cultura actual y en la línea? Por curiosidad, porque hasta qué punto rompió la revolución pues con todo lo anterior, perdonad mi ignorancia, que nunca he estado allí y no sé, pues esto ya es un clásico y entonces ya es perenne y no hay problema, pero hasta qué punto... es un personaje clásico, sí. Porque el otro día vimos... revolvimos a ver El último emperador de Bertolucci y allí rompen con todo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto aquello que nos explicó en su día, pues pasarían también con el juez Bao o es tan ya clásico que cae súper bien, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en esta película, no sé si reconocéis, pero aquí serían todos los personajes más mitos de lo que es la tradición china, que estaría Son Goku y entre ellos está juez Bao. Estaría en este nivel de personaje ya... Pero claro, es lo que decía antes, ¿no? Se ha convertido en mito y es muy difícil de diferenciarlo de lo que es la persona, pero bueno. Pero también es muy interesante lo que has dicho respecto a lo que es el urbanismo, ¿no? Esta China urbana, porque justamente en la dinastía en que se sitúa lo que son las peripecias de juez Pao, pues también está durante el periodo en que las cuestiones económicas del contexto económico cambia, en que los terratenientes van perdiendo lo que es el poder que tenían, al menos este poder extremo que tenían en dinastías anteriores, y que lo que son las clases, por decirlo de alguna manera, las clases urbanas, trabajadoras que se desarrollan en un ámbito urbano más monetario, más alejado, más comercial, más alejado de lo que sería el ámbito de la posesión de tierras en sí, de la nobleza, etc., pues es justamente en este periodo cuando se desarrolla. Por tanto, es una observación muy buena que ha hecho del contexto. ¿Más preguntas? Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, para María Antonia yo te quería preguntar.
Bueno, como profesora de historia, ¿crees que es adecuado utilizar pues, cómics, por ejemplo, o otro tipo de material, ¿no? Más popular, así digamos, para Sí. tus clases? Sí, sí, ¿Lo muy utilizas? ¿Películas? Lo voy a series? utilizar. Sí, el año que viene lo voy a utilizar. Tengo muchos alumnos, bueno, sí, continúo. Tengo muchos alumnos. Tengo 90, ver si los 90, lectura Claro obligatoria sí. de Juez Pau, porque sí, realmente yo es una fuente que me gusta mucho. Y bueno, yo hago en Autónoma clases de historia de China, Japón, Corea. Por la parte de Japón tenemos sobreabundancia de material, ¿no? De las adaptaciones que se han hecho a manga, anime, etc. Y por la parte de China nos falta de material traducido y realmente tiene mucho valor. Y si se puede, trabajo fin de grado dedicado a lo que es a la edición. Amo que Ediciones lo apoya. Sí, sí. Claro. Lo Les damos, patrocinas. claro, Pues mira, lo patrocinamos. ya tendréis. Claro que sí, claro que tendremos sí. cola. Claro que sí. Una pregunta, que me ha salido el abogado ahora Sí, ahí. fuera y mira que lo tengo muy reprimido. El juez Bao, aunque era un personaje mítico, pero como tú habías dicho, referenciaban al juez Bao para, en la época actual, la que fuese la Ming o Sí. la Yuan, para ver cómo se hacía. Es decir, el juez Bao creaba derecho consuetudinario. Los usos y costumbres del juez Bao en determinados casos creaban, por ejemplo, en el derecho islámico, ¿no? Los usos y dichos del profeta, pues creaba un tipo de derecho. ¿Algo por el estilo hay así? Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho es lo que los intelectuales de cada dinastía buscaban, ¿no? Esta idea. Bueno, nuestras leyes son corruptas, nos sirven para juzgar lo que interesa en este momento. O son corruptas o están desfasadas, miremos, ¿no? Lo que se ha dicho en épocas anteriores. Y sería esta recuperación de los clásicos anteriores, pero también en este sentido de la necesidad de adaptar las leyes según el presente que hay, ¿no? O sea, mirar al pasado, mirar las recetas, esta idea confuciana también, mirar las recetas del pasado, pero sobre todo adaptarlo también al contexto cambiante de nuestro presente. O sea, es interesante, o sea, se entiende, yo no sabía que eras abogado, pero se entiende que lo hayas publicado porque seguro que has visto, ¿no? Esta perspectiva de lo que es la ley, ¿no? Y la importancia de la ley en el pensamiento. Sí, sí. ¿Preguntas? Es que yo tengo más. ¿Alguien se anima? Yo me animo. Bien. Bueno, yo quería, primero soy Laura Martínez, soy periodista mexicana que vivo aquí en Barcelona. Hice un contacto primero con María Antonia porque estoy haciendo un ensayo sobre las filosofías orientales. Y justamente creo que a través del cómic se puede dar a conocer muchísimo estas líneas de pensamiento que no es única, que hay muchas y que conocemos bastante poco en Occidente. Nada más era una inquietud que quería preguntar si a través de este tipo de libros también evidentemente podemos conocer estas filosofías orientales. Evidentemente la China a través del juez Bao, pero a través de los libros que tú vas a editar, que me interesa muchísimo conocer a estos autores que has mencionado, porque son líneas de pensamiento que desconocemos, que no bueno, de hecho, el gobierno japonés, si no estoy equivocado, en su proceso de alfabetización durante la época Meiji, creo que alfabetizaba con los mangas, ¿no? Que es con este sistema. De hecho, hasta hicieron en la Segunda Guerra Mundial manuales del armamento, de cómo utilizar un cañón X con el formato, digamos, cómic, ¿no? de manga. Y por ejemplo, a día de hoy el gobierno de Singapur hace algunos textos para transmitir, pues eso, determinados valores dentro de esos valores que ellos quieren promover. Y sí, para los chicos en primaria y secundaria tienen formato de cómic, por ejemplo, y se venden en las librerías.
son un poco tendenciosos. Claro, porque detrás hay una política de Estado que quiere hacer un determinado tipo de educación, ¿no? para su gente. Sí. Pero sí es, a ver, Harari han hecho el cómic de Sapiens, que por cierto está muy bien. Si habéis leído Sapiens libro y luego Sapiens cómic, son complementarios. Y realmente han hecho una labor de traslación excelente. Muy buena. Muy buena, sí. ¿Alguien más? ¿Más? Sí, ¿vais a colaborar más con Fey, con la editorial francesa? Sí. No, ya está, no te pregunto. Son muy majos y bien, aunque creo que lo iban a cerrar o algo así. Sí, estuvieron tiempo, ¿no? Con la web cerrada. Sí. Es que era un proyecto personal de esta señora y no sé qué es lo que pasó. A veces los proyectos personales, si no hay un proyecto empresarial detrás sólido, pues aguantan lo que aguanta el interés, la inquietud, ¿no? de esa persona, ¿no? En fin, pero... yo tengo otra pregunta para ti, lo siento, es que es muy interesante. ¿De alguna forma Juez Bao en algún momento subvierte los valores confucianos? Para hacer justicia. ¿O no se sabe? No lo sé, claro, no conozco todas las historias sobre el Juez Bao, no sé si en algún momento lo hace, pero sí que es como una presencia muy viva en lo que es Hay algunos que no subvierte nunca, como es el tema de la piedad filial y este tipo o el ritual, ¿no? Respeto al ritual, que es tan importante para la tradición china. Pero no sé si habrá en algún momento tienes que publicarlo. No, pero claro, lo haremos. No, pero por ejemplo, como en el siglo XV se encontró en la tumba del emperador Ming, al final supongo que serían, digamos, los juglares crearon un corpus, ¿no? Lírico y demás sobre andanzas, aventuras y desventuras del Juez Bao, ¿no? Y no sé si a veces los valores se enfrentan a la realidad, ¿no? Y crea esos conflictos, ¿no? Generacionales, políticos, sociales, que encontraréis, por cierto, en nuestros libros. Y por saber, porque a veces la justicia no se puede conseguir aplicando determinados valores, aunque se divinicen, ¿no? Es que es una de las cosas que plantea más él, ¿no? Lo que es el debate entre el pasado, presente, entre diferentes también localizaciones, la China más rural, la China más urbana, y es una cosa que se ve. Pero también se ve, lo podéis ver aquí, ¿no? Que ha salido aquí también en la conversación, en la publicación también nos refleja este debate entre pasado y presente, entre diferentes regiones, ¿no? Lo que has dicho tú, un dibujante de la India, un francés, a 20 años de diferencia entre uno y otro, o sea, es este diálogo también entre generaciones que se ve en lo que es la publicación actual. Sí. O sea, no solo el contenido del Juez Bao nos dice muchas cosas, sino también lo que es el mundo editorial tú mismo, ¿no? Que te hayas decidido a editar esta obra. O sea... a mí me gusta pensar que lo que hacemos no es globalización, sino que esto es como, no sé, como el galeón de Manila, ¿no? Que salía de un sitio y se iba por el estrecho de Malaca, Singapur y demás, y luego llegaba a donde fuese, ¿no? Pues es algo un poco por el estilo, ¿no? Estamos haciendo canales de conocimiento, de experiencias, ¿no? Y de alguna forma, pues eso, estamos interactuando, ¿no? Toda la humanidad, cada uno en su pequeña parcela, claro. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Sugerencias de más libros? ¿Tan buenas como...? ¿No? Sí. Hola, pues nada, yo realmente vine a esta conferencia porque hace poco había leído un cómic de Nathaniel Scobie
no sé si está traducido aquí porque yo lo leí en chino e inglés, y se llama El alguacil Kang, y son historias de Shanghái del siglo XX. Es un gato, es un inspector en forma de gato, y va solucionando casos en Shanghái, bueno, en la zona esta de extranjeros, ¿no? De la zona que estaba ahí pues con los ingleses y franceses. ¿En los años 20? Sí. Sí, con toda esta zona, bueno, que estaba abierta para los extranjeros, y realmente es lo que me llamó la atención. Digo, pues este juez Pau también tiene que ser algo interesante, porque esto, bueno, no sé si es inglés o americano el escritor, no sé, lo compré algún día y lo encontré en casa y digo, voy a leer un poco a ver, y era muy interesante porque solucionaba casos del mercado, de asesinatos, y bueno, era como bastante interesante. ¿Cómo se llama? Bueno, en inglés lo llaman Constable Kang, Old Stories of Shanghai, algo así. Pues oye, qué bien, ¿cuántas cosas me llevo? Sí, pues nada, era solo esto, por eso me llamó la atención esta conferencia. Gracias. Claro, gracias a ti. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues nada, muchas gracias Enrique y María Antonia y a todos por venir. Gracias. Buenas tardes.